Amados pastores, siervos de Dios, bienvenidos a esta plataforma Intercontinental Cosecha. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes por la gracia de Dios, encontrarnos nuevamente en esta reunión para compartir el entrenamiento, la edificación, bajo la gracia y el nombre de que está sobre todo nombre. Gloria a Dios. Voy a invitar al pastor Salvador para que traiga una palabra de oración. Amén, pastor Salvador, buenas noches. Dios te bendiga, siervo de Dios que se encuentre en Guatemala, ¿no? Guatemala. Amén. Bienvenido, siervo de Dios. Adelante con la oración. Gracias, pastor. Noche, por tu fidelidad, por tus siervos en diferentes países, por los méritos de Jesucristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo hoy. Amén. Gloria a Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Voy a invitar al pastor Adrián Espinosa. Pastor Adrián, buenas noches, bienvenido. Hola. Pastor Adrián. Gloria a Dios. Pastor Salvador, buenas noches. Pastor Salvador, ¿puede darnos un perfil del invitado de esta noche? Usted que lo conoce y es su coordinador para Latinoamérica. Háblenos un poquito sobre el perfil del pastor José Pepe Luna. Muy buenas noches, estimados pastores que estamos conectados por esta plataforma. El pastor José Luna es un pastor de origen ecuatoriano, tiene ya un buen tiempo de residir en los Estados Unidos, específicamente en el estado de New Jersey. Nos hemos conocido ya por un buen tiempo. El hermano pastor Luna tiene aproximadamente 40 años de ministerio, junto con su esposa Gisela. Están sirviendo en la iglesia Alto Refugio, juntamente con sus hijos también. Y Dios ha estado usando la vida del pastor Luna, bendiciendo diferentes obras en diferentes países de Latinoamérica. Recientemente lo tuvimos acá en Guatemala, fue de mucha bendición la palabra que Dios trajo a través del pastor José Luna. Así es que esperamos que esta noche Dios nos bendiga, nos edifique a través de la palabra que nos va a compartir. Pastor José Pepe Luna, le damos la bienvenida a esta plataforma del Ministerio Intercontinental Cosecha. Para nosotros es una bendición tenerlo acá en esta plataforma y que nuestra audiencia presente acá y después en las redes sociales que van a estar viendo esta disertación de su persona. Estamos muy agradecidos a Dios por su presencia, por la coordinación que ha hecho el pastor Salvador con su persona para tenerlo en esta noche. Amén y bienvenido. Dios la bendiga y usted tiene el tiempo para compartir. Amén. Muchas gracias, pastor Heredia Pardo, ¿verdad? Dios lo bendiga grandemente. Le saludo al pastor Salvador Llanes. Un abrazo, hermano Salvador. Un gusto verlo otra vez. El resto de los pastores, pues entiendo de que tal vez no tenemos la imagen, pero les enviamos un saludo fraterno, hermano, donde quiera que ustedes se encuentren. Amén. Agradezco la invitación. Cuando me conecté, y perdonen por la demora, un par de minutos, tuve problemas con la conexión, entonces, pero gracias a Dios estamos ya aquí. Hermanos amados, solamente para corroborar lo que decía el pastor Salvador Llanes, mi nombre es José Luna, soy originario de Ecuador, desde hace muchos años servimos aquí en los Estados Unidos. El Señor nos permitió venir para acá para abrir una obra y conocí al Señor en el año 1982. De hecho, yo me bauticé en el año 1982, hace 41 años atrás, siendo bastante joven,
conocí al Señor. Tengo 54 años ahora y tengo mi esposa Isela. Tenemos 34 años de matrimonio. Tengo 2 hijos, tengo 3 nietos y pues nada más, ¿verdad? Yo no tengo un gran testimonio que contar porque mi vida ha sido todo en las cosas de Dios. O sea, yo conocí personalmente al Señor o sea, muy temprano, siendo adolescente, 12, 13 años de edad. Pero antes de eso, mi mamá me llevó a la iglesia toda la vida. O sea, prácticamente yo nací en el Evangelio, hermanos. Entonces, yo no tengo un testimonio grande que contar, que yo era drogadicto, que yo era un marero, que yo era... No, pero pero le doy gracias al Señor porque Él escoge, ¿verdad? Entonces, en mi caso, Él me apartó desde el vientre de mi madre prácticamente. Yo estoy involucrado en las cosas del Señor. Hermanos amados, es un honor para mí. Me comunicó el pastor que pues el tema sugerido era hablar un poquito acerca de los conflictos pastorales y entiendo que eso es un tema demasiado amplio, grande, ¿verdad? Insondable realmente, porque nadie sabe de las situaciones por las que pasamos los pastores. Pero hermanos amados, el apóstol Pablo dice, de fuera ataques, de dentro temores, ¿verdad? Cosas que los pastores, los ministros enfrentamos. Pero en medio de todo, hermanos, yo quisiera mencionar, al estar preguntándole al Señor qué quisiera Él que compartiéramos, y no, yo no me quiero alargar, no quiero hablar más de lo que el Señor diga y voy a respetar el tiempo que ustedes otorgan, ¿verdad? Para poder disertar un poquito. Pero sí hay una carga, hermanos, en mi corazón. Hay una carga grande en mi corazón. Creo que el Señor está levantando mi voz en diferentes lugares para mencionar algo al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? La carga tiene que ver porque yo vengo de la época de la unidad de la iglesia. Yo vengo de la época de esas sendas antiguas, ¿verdad? Yo conocí al Señor, como les digo, hace 41 años. Vengo de la época en la cual había mucha unidad, o sea, era muy común en ese tiempo. Tal vez pastores ahorita aquí que presentes, tal vez me darán la razón que, o sea, era muy común en las iglesias juntarnos, la iglesia Asambleas de Dios, la iglesia Bautista, la iglesia Pentecostal, la iglesia acá, y organizábamos campañas juntos. Se invitaba a un predicador de la capital y unos ponían los parlantes, el otro ponía los cables del micrófono y organizábamos una campaña juntos, cosas que hoy ya no se puede hacer en la mayoría de lugares, hermano, por la falta de unidad. O sea, yo soy testigo de primera mano de cómo se perdió la unidad en el cuerpo de Cristo. Empezó a surgir un movimiento en el cual cosas raras entraron al pueblo de Dios, vino el orgullo en muchos ministros, vino el celo ministerial, vino aquello de que cada quien empieza a cuidar lo suyo, tengan cuidado con aquí, tengan cuidado con allá, y empezó el tiempo en el cual pues cada persona estaba interesado en crearse un nombre y todo se vino abajo, se derrumbó. O sea, yo soy testigo de primera mano de la decadencia que vino a la iglesia. Y por eso yo alabo a Dios por reuniones como esta. O sea, para mí esta reunión es un milagro, hermano. Es un milagro. O sea, que haya pastores de diferentes trasfondos, o no lo sé si pertenecen a una misma misión, pero que haya pastores que quieren sentarse, disertar, escuchar de otro pastor y viceversa. Eso para mí es un milagro. Eso acontecía hace 30, 40 años. Hoy es muy difícil. Entonces yo felicito esta iniciativa que ustedes tienen, hermanos. Yo compartí en Guatemala y quiero mencionar, o sea, el por qué yo creo que vino esta decadencia y por qué nosotros debemos ser celosos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, como dice la Biblia, y dar ejemplo al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Compartí en Guatemala, lo estaba mencionando el hermano pastor Salvador Llanes, un seminario hace un mes y medio más o menos. El seminario era, se busca al heredero. Y mencionábamos allí, basado en el libro de Génesis, en el capítulo 31, les mencionaba ahí a los hermanos acerca de la gran sorpresa que se lleva Rubén cuando Jacob reúne a todos sus hijos para darles la bendición y darles supuestamente la herencia.
Y dice el versículo 1, dice, y llamó Jacob a sus hijos y les dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. En otras versiones dice, en los postreros días, apunta para este tiempo. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Y mire lo que dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre y entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Algo que está pasando aquí con Rubén es de que el Señor está trayendo sobre él la cosecha de algo que él había hecho antes. Todos conocemos la historia, no necesitamos ir allí, estamos entre pastores. Él en su juventud se había acostado con una de las concubinas de su padre y cometió un pecado gravísimo de inmoralidad. ¿Y qué pasa aquí? Cuando Jacob le llama para darle la bendición, porque a él le correspondía, a Rubén le corresponde esa doble porción, esa primogenitura, hermanos. Pero resulta que aquí le es quitado. Dice, no serás el principal por cuanto cometiste inmoralidad. Y yo creo, hermanos, que es un llamado de atención porque el pastorear, el ministrar en la casa del Señor, de alguna manera, sí reviste sobre nosotros esa doble porción, esa primogenitura que por misericordia Dios nos ha otorgado. Pero yo creo que esto es un llamado de atención de parte del Señor para ministros, para pastores, para líderes en el cuerpo de Cristo. Un llamado de atención en cuanto a tener cuidado en el área moral, que no es en donde quiero detenerme hoy. El área moral. A Rubén le es quitada la primogenitura por pecado moral. Y eso es una de las cosas que hoy carcome el cuerpo de Cristo y carcome a ministros del Señor por la facilidad que existe hoy para el pecado, hermanos amados. En una encuesta realizada en los Estados Unidos, resulta que los datos que arrojaron fue que el 85% de pastores y líderes cristianos en el cuerpo de Cristo, 85%, óigame, aceptaron, en una encuesta privada, aceptaron que están involucrados regularmente mirando suciedades, haciendo pecados ocultos en el área moral. Eso es algo tremendo, tremendo. Y yo creo que eso es un llamado de atención para nosotros como pastores, de que una de las cosas en las cuales tenemos que reforzar nuestros muros es en el área moral, hermanos amados. Puede hacer que no seamos descubiertos si es que hay pecado en nosotros en esto, pero una cosa sí, nos costará la unción. Podremos seguir predicando, podremos seguir liderando, podremos seguir organizando, podremos seguir ordenando y liderando, sí. Pero si tenemos pecado moral ante los ojos de Dios, seremos solamente impostores parados en el púlpito y lo que transmitiremos será una devastación al pueblo de Dios. Rubén nos habla de cuidarnos en el área moral. Rubén perdió la primogenitura y nosotros, amados pastores, podemos perder esa primogenitura, ese llamado, esa doble honra que nos dio el Señor de trabajar en el trabajo más hermoso al que hombre alguno puede aspirar si nosotros nos vemos involucrados. Pero estoy hablando con ministros. Entiendo y doy por descontado que ese no debería ser un problema en medio de nosotros, ¿verdad? Ahora, el derecho de primogenitura, también lo compartí allá en Guatemala en el seminario, el derecho de primogenitura cuando le es quitado a Rubén en Génesis capítulo 49, resulta que por orden de nacimiento, el derecho de primogenitura le tiene que ser dado a los dos siguientes hijos de Jacob, que son Simeón y Leví. Pero cuando llegamos al versículo 5, después de quitarle la primogenitura a Rubén, ahora Jacob se va a referir a sus siguientes hijos, a quienes les corresponde la herencia. Y dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y me gusta como dice otras versiones. Dice, son armas feroces. Dice, porque se vengaron y mataron. La Nueva Traducción Viviente dice, sus armas son la violencia.
no quiero tener nada que ver con ellos. ¿Qué está sucediendo aquí? Que una vez que le es quitada esa primogenitura a Rubén por el hecho de su pecado moral, ahora Jacob está dispuesto y listo para repartir a quienes les corresponde. Por nacimiento le corresponden a Simeón y a Leví, pero se dirige a ellos y les dice: tampoco a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son duros, porque ustedes son crueles, porque ustedes mataron personas. Y obviamente se está refiriendo a la venganza que Simeón y Leví hicieron para vengar a su hermana Dina. Ustedes saben la historia, cuando su hermana Dina fue violada, ¿verdad? Y vino el príncipe Siquem y dice: bueno, yo quiero casarme con su hermana, a quien había violado. Y ellos le dicen: está bien, con esta condición emparentaremos con ustedes, si es que ustedes se circuncidan. Pero esa era una trama de parte de ellos. Y dice que aceptaron y se circuncidaron los varones de aquel pueblo, de Siquem. Y resulta que dice la Biblia que estando ellos en su mayor dolor, Simeón y Leví tomaron espadas y fueron y acabaron con todo ese pueblo y los mataron a filo de espada. Obviamente a ese evento se está refiriendo Jacob cuando dice: ustedes fueron crueles, ustedes mataron gente, ustedes con su espada aniquilaron a personas. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Que también la primogenitura que le correspondía por herencia, si ya la perdió Rubén, le correspondía por herencia a Simeón y Leví, Jacob les dice: ustedes tampoco. Y yo creo que esa también es un llamado de atención del cielo, mis amados hermanos pastores. El Señor nos está gritando a nosotros como ministros, a los que tenemos esa doble porción, ese digno llamado de servir al Señor, esa primogenitura, gracias a Dios. Pero el cielo nos llama la atención y nos dice: los violentos, los duros, los crueles, los iracundos, tampoco sostendrán la primogenitura. No tendrán derecho a tenerlo. El maldiciente no tendrá derecho a conservar la primogenitura. Es un llamado grande de atención. Si por un lado Rubén lo pierde por su problema moral, también la dureza del corazón. Y cuando nosotros, como ministros del Señor, nuestro ministerio se convierte en lanzas, en espada, para herir, para matar, entonces tenemos también el peligro de perder esa preciosa primogenitura. Hoy estamos, lo que a mi parecer, eso es algo muy personal, a mi parecer, es la decadencia más grande de los últimos 50 años en el cuerpo de Cristo, amados pastores. Hoy, la decadencia más grande, por lo menos de los últimos 50 años. Los 40 años yo lo sé de primera mano. Yo he visto la iglesia en los últimos 40 años. Y por referencia, yo sé de los últimos 50 años en total, básicamente. Y para mí, en este tiempo, el cuerpo de Cristo y el área ministerial está en una decadencia tan grande, hermanos. Y les voy a explicar por qué. Porque primero, hombres de Dios y ministerios preciosos de Dios han perdido la primogenitura debido al pecado moral. Todos nosotros podemos recordar hombres de Dios que han caído. Ustedes recuerdan compañeros suyos en su juventud que fueron atrapados por el pecado. Rubén, el pecado de Rubén, ¿verdad? Pero luego, cuando el Señor llama y busca en su pueblo, ¿quién va a heredar? ¿Qué ministerio? ¿Qué hombre de Dios? ¿Qué pastor? ¿Qué ministro? ¿A quién el Señor le encarga esa primogenitura? Resulta que se encuentra con Simeón y Leví. Y Simeón y Leví nos habla de las pugnas y pleitos que hay hoy en la casa de Dios, hermanos. En el cuerpo de Cristo, en muchos sectores, hoy hay guerra. Hoy hay guerra, hay maldiciones, hay lanzas. El cuerpo de Cristo se desangra, mis amados hermanos. Y no creo que sea la realidad solo aquí en los Estados Unidos, en Nueva Jersey, en Nueva York, el área donde estamos ministrando nosotros. Estoy recorriendo Latinoamérica y veo ese denominador común en todo lado, hermanos. Pastores maldiciendo a ovejas, ovejas maldiciendo a pastores, pastores maldiciendo a otros pastores. En el internet, hermanos, comentarios temerarios. En algún ministerio, algún pastor salió del ministerio y sale y la gente empieza a comentar
Ah, es que este hombre es un rebelde y se fue porque y entran los defensores. El rebelde eres tú porque no entiendes, y no solo rebelde, sino que eres ciego. El ciego eres tú. Te voy a ver arder en el infierno. Y dígame si estoy mintiendo o estoy exagerando. Esa es la realidad hoy, casi en cada ministerio. Casi en cada ministerio, hermanos, se desangran, se quitan la salvación, se envían al infierno. Lo he visto de primera mano, lo he escuchado. Hermanos, caminé un tiempo con un ministerio que hace eso. Pastor Salvador Llanes sabe, hace eso. Envían al infierno, le quitan la salvación, le desconectan. Ya no hay temor de Dios, y el cielo grita y dice: oh, Simeón y Leví, ¿qué has hecho? Simeón y Leví, tus armas son la violencia, como dice aquí. ¿Por qué usas tu boca como espada para maldecir, para aniquilar a otros? Ya no hay temor de Dios. Ya no hay temor de Dios. Yo tengo la esperanza, hermanos, de que un día se cumpla lo que dice el libro de Zacarías. Para mí, Zacarías del capítulo 12. Zacarías 12 es una profecía tan hermosa, cuando la Biblia dice: mirarán a mí al que traspasaron. Oh, hermanos, Zacarías del capítulo 12, y yo no me voy a tardar, amados pastores, pero mira, lo que dice Zacarías del capítulo 12, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como quien llora por el hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Versículo 12, y la tierra lamentará, cada linaje por sí, los descendientes de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Natán por sí, sus mujeres por sí. Y luego dice 14, y todos los linajes de la tierra, cada uno llorarán por sí y sus mujeres por sí. Aquí dice: mirarán a mí. Esto está hablando del tiempo del fin. Todo estudiante de la Biblia sabemos que el libro de Zacarías es un libro profético que apunta para nuestros tiempos. Hermanos, aquí dice que yo dice el Señor, yo derramaré sobre la casa de Israel, sobre los moradores de Jerusalén. Yo tengo que derramar un espíritu de gracia y oración, y cuando yo envíe eso, dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahí es en donde nosotros perdemos la bendición de este pasaje. ¿Por qué? Porque cuando leemos mirarán a mí al que traspasaron, nuestra mente automáticamente se va 2000 años para atrás, ¿sí o no? Y empezamos a pensar en Cristo crucificado, al que traspasaron. No, hermanos amados, sí se refiere a eso, pero debemos entender algo como estudiantes de la palabra del Señor, que lo que sucedió en el tiempo de la primera venida, y por favor, entiéndanme esto, lo que sucedió en el tiempo de la primera venida con un hombre, en el tiempo de la segunda venida se cumple en una compañía de muchos miembros. Por ejemplo, Cristo Jesús en el tiempo de la primera venida, un hombre. Según el Nuevo Testamento, según Primera de Corintios 12, ¿quién es Cristo hoy? Es un cuerpo de muchos miembros, dice la Biblia, no dejando de existir nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, la cabeza de la iglesia. Pero el cuerpo de Cristo, sí, hoy es un cuerpo de muchos miembros, según Corintios. ¿Quién fue Juan el Bautista? El hombre que trajo un espíritu de arrepentimiento, aquel Elías que había de venir en el tiempo de la primera venida, un hombre, Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista en el tiempo de la segunda venida? Una compañía de hombres y mujeres de Dios que van a traer un espíritu de arrepentimiento para preparar el camino del Señor en el tiempo de la segunda venida. ¿Quién fue el hijo de perdición en el tiempo de la primera venida? Un hombre, Judas Iscariote. Juan capítulo 17. Jesús, orando por sus discípulos, dice: Señor, de los que me diste, ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición. ¿A quién se refería? A Judas Iscariote. Pero Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, hablando de la segunda venida, dice: el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, en el tiempo de la primera venida,
el hijo de perdición, un hombre, Judas Iscariote, en el tiempo de la segunda venida. ¿Quién es el hijo de perdición? La apostasía en la iglesia. ¿Sí? ¿Cuál era manifestando el mismo corazón de Judas, su padre? Amor por el dinero. ¿Sí? Por eso no creo en el mensaje de paz, poder y prosperidad. ¿Sí? Porque no proviene del corazón de Dios. ¿Sí? El mensaje que el Señor nos enseñó, y como dice el apóstol Pablo, y si predico otro mensaje, soy anatema, es la cruz de Cristo. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro tema. Entonces, hermanos, cuando dice la Biblia, mirarán a mí al que traspasaron, ya no se refiere solamente al Jesús histórico, al que traspasaron los soldados romanos. No, está hablando de cómo hoy podemos traspasar al cuerpo de Cristo, que es una compañía de muchos miembros. Cómo la gente se hiere unos a otros, se denigran, se maldicen, se envían al infierno, se quitan la salvación, ya no hay temor de Dios. Y luego decimos en nuestros púlpitos, decimos, hermanos, el avivamiento está a la puerta. No, ningún avivamiento está a la puerta si primero no hay una reconciliación en el cuerpo de Cristo. Si primero no hay un volvernos unos a otros. ¿Por qué? Porque después de que dice que todas las tribus lamentarán, Zacarías 13:1 dice, en aquel tiempo, el siguiente verso, en aquel tiempo dice, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esto es avivamiento. ¿Cuándo viene el avivamiento a la iglesia? En el tiempo de la segunda venida. ¿Cuándo? Cuando nuestros ojos sean abiertos y miremos a todos los que hemos traspasado. Cuando ofendimos al hermano Anselmo, al hermano Francisco, al hermano Jaime con su familia, a la hermana Lucrecia, a la hermana María, a quienes herimos, cuando las ovejas se hirieron unos a otros, cuando pastores reconozcamos que nos hemos herido, nos hemos descoyuntado a veces por nuestros celos ministeriales. Y cuando lloremos, dice la Biblia, entonces llorarán y mirarán que fue a mí, no al hermano Anselmo, no al hermano Francisco. El Señor dice, a mí me traspasaste cuando hablaste mal, cuando maldecías, cuando injuriabas a un sector del cuerpo de Cristo. Entonces sí creo que dice la Biblia, viene un avivamiento, vendrá un gran avivamiento. Mateo capítulo 24, el versículo 10, no tenemos que ir allí, ustedes lo saben de memoria. Mateo 24:10, en nuestra versión Reina Valera dice, muchos tropezarán entonces, una de las señales del fin, ¿no? Dice, muchos tropezarán entonces, y unos a otros se aborrecerán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros leemos ese pasaje y para nosotros a veces lo pasamos de noche. Hermanos, la palabra aquí que se usa para tropezarán, y eso de veras, ustedes lo pueden comprobar, hermanos, cualquier diccionario lo menciona. La palabra tropezarán, cuando dice muchos tropezarán, la palabra es ofenderse. Lo que, si leyéramos esa porción en el griego, lo que está diciendo es muchos se ofenderán, hablando de una señal del tiempo del fin, justo antes de la segunda venida, este tiempo. Dice, muchos se ofenderán entonces, muchos se injuriarán, dicen otras versiones. Y por haberse multiplicado la maldad, no, la palabra griega ahí es anomia. Por haberse multiplicado la anomia. ¿Y qué es anomia? Dice, anomia es todo lo que está, algo que Dios no aprueba. Anomia es algo hecho fuera de la voluntad de Dios, fuera de los parámetros de nuestro Dios. Esa es la palabra que se traduce como anomia. Entonces, si leyéramos esto, como dice el griego, dice, en el tiempo del fin, muchos se ofenderán, muchos se denigrarán, muchos se injuriarán. Y por haberse multiplicado esta anomia, esta cosa que yo no mandé, esto que está fuera de mi voluntad, dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo yo veo el cumplimiento de eso por todos lados, hermanos? Al estar viajando por Latinoamérica, hermano, mi corazón siente un dolor a ver ovejitas heridas, confundidas y golpeadas, y gente que ya no quiere caminar con el evangelio. Y usted les pregunta, ¿y qué pasó? Salieron ofendidos,
salieron ofendidos de las iglesias. Es el cumplimiento exacto de lo que dice aquí la palabra. Y una frase para recordar sería bueno, hermanos, que recordemos esto. Amados pastores, no hay corazón más duro de ganar que el de aquel que alguna vez entregó todo su amor, toda su fe, toda su confianza a alguien y fue defraudado. No hay corazón más duro de ganar que ese, ¿verdad? Que Dios nos impida a nosotros hacer esa anomia de matarse unos a otros. Déjenme ir entrando a la parte final. Como les dije, tengo una carga en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo vengo de la época de la unidad. Yo vengo de la época en la cual, hermano, yo llevé la alabanza en 3 campañas con el evangelista Gigi Ávila, que tal vez muchos de ustedes lo conocieron. Yo llevé la alabanza en 3 campañas con el hermano Gigi Ávila. Yo caminé cerca relativamente del hermano Gigi Ávila. O sea, en el tiempo en el cual fácilmente se llenaba un estadio con 50,000 personas, ¿sí? Muchos tal vez de los pastores que están aquí saben de qué estoy hablando, tienen referencia de lo que estoy hablando. Hoy eso ya no existe. Por eso esto carga mi corazón. ¿Por qué? Por los celos ministeriales. ¿Por qué? Porque pastores preciosos dejaron inyectarse un veneno de celos ministeriales y todos empezamos a cuidar nuestro reinito y que nos vean solo a nosotros y que ya no vean a los otros. Y yo vengo de la época en la que todos éramos juntos. Yo tengo una frase que dice, hace 40 años las iglesias organizábamos las cosas juntos. Hace 20 años cada quien organizaba lo suyo. Y hoy, cuando una iglesia organiza algo, la otra dice, eso es del diablo, tengan cuidado. ¿Verdad que así está el cuerpo de Cristo, hermanos? Es triste. Oh, amados pastores, o sea, no les hablo a ustedes. Yo hablo al cuerpo de Cristo, yo hablo al grupo pastoral internacional del cuerpo de Cristo, que necesitamos escuchar este mensaje. No mío, no mío. Si esto es mío, tirémoslo a la basura, hermano. Pero si esto proviene del corazón del Señor, entonces yo creo que el Señor está llamándonos a nosotros como pastores a restaurar esa unidad en el cuerpo de Cristo que se perdió debido a las pugnas y a los celos ministeriales. Entonces, amados, tenemos que volver a disfrutar de esa bendición del Salmo 133, que cuando habitamos juntos y en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿verdad? Oh, amados pastores, ¿de dónde nos inventamos? ¿De dónde? No les hablo a ustedes los de la pantalla, hablo al cuerpo de Cristo. ¿De dónde nos inventamos las frases que están tan en la boca de muchos pastores cuando una familia le dice al pastor, pastor, yo me voy a retirar, pastor, siento que este no es más mi lugar, quiero su bendición? ¿De dónde nos inventamos las famosas frases? Si te vas en maldición. Si te vas en rebeldía. Si te vas, estás abandonando el río, estás abandonando la mesa. Si se va hoy la familia Zambrano, el jueves se despiden, el domingo el pastor está parado en el púlpito diciéndole a la iglesia, ya no saluden con los zambranos, ya no se lleven con los zambranos, bloqueen a los zambranos, desconecten a los zambranos. Hermano, yo lo sé, les dije, yo pertenecía a un ministerio que hacía esas cosas, una barbaridad, una carnicería, Dios mío, Señor amado. Divisiones de familias. Si los hijos se quedan en la iglesia, les prohíben a sus hijos hablar con los padres que salen. Y no porque los padres se fueron en pecado, no. Muchos pastores confunden la ley del que se va en pecado y le aplican al que se va en paz, porque sí tenemos un mandato bíblico que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, nos ordena y nos dice, os ordenamos, nos mandamos, dice, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ladrón, idólatra, borracho, maldiciente. Dice, con el tal ni aún comáis. O sea, si hay un mandamiento bíblico. Si una familia, si un hermano se va de la iglesia y se va para estar en adulterio, se va a los bares, se va a estar en borracheras, se va a una vida promiscua y todos lo sabemos. Yo tengo un mandamiento bíblico de alejarme. Yo no me tomo un café con ese hermano. Hay mandato. Pero el problema es que muchos pastores aplican la ley del que se va en pecado, o sea, esa ley la aplican al que se va en paz, al que se va despidiendo, al que dice, pastor, deme la bendición.
Entonces, desconéctalo, bloquéenlo, no lo saluden, es rebelde, es aquí, es allá. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, de dónde nos inventamos eso? Está dejando el río de Dios, está dejando la mesa del Señor, está dejando esta iglesia que es la más espiritual de toda la ciudad. Y no, hermanos, muchos pastores hemos caído en una trampa que nos ha llevado a la desunión en el cuerpo de Cristo. Y yo quiero pedirles, amados pastores, este grupo es hermoso. Dije en el inicio, y lo digo ahorita en el final, Dios está conformando este grupo, o ha conformado, seguramente ya tiene muchos años o meses, yo no sé, pero el que ustedes estén aquí juntos, hermano, eso es un milagro, porque hoy ya nadie quiere juntarse con nadie. Pero el Señor está levantando diferentes ministros, hombres de Dios en diferentes partes del mundo, para gritar a la gente, volvamos a la unidad, no al ecumenismo, por favor, no me interpreten mal, yo no estoy diciendo paz y amor, nos juntamos con mormones, testigos de Jehová, musulmanes y aquí, no, yo no soy ecuménico, no, de los de la sana doctrina, de los que amamos al Señor. El Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen unos a otros. Esto es Simeón y Leví. Entonces resumo de esta manera. Rubén perdió la primogenitura por pecado moral. Eso es un llamado de atención para nosotros, amados ministros del cuerpo de Cristo. El pecado moral te quitará la primogenitura, mi amado hermano pastor. ¿Sí? Pídeles a tus líderes, por favor, que se aparten de toda forma de contaminación moral, que se mantengan puros. Hoy hay mucha tentación, pero recuerden, el pecado moral nos va a quitar esa primogenitura, ese honor de ser ministros en la casa de Dios. Perderemos la unción. Podremos seguir predicando, pero sin una unción del Señor no pasa nada. El domingo damos un mensaje bien trazado y las ovejas están viviendo el día lunes lo opuesto a lo que les compartimos el día domingo. ¿Qué pasa? Que la unción se ha ido cuando hay pecado. Rubén. Y la segunda llamada, Simeón y Leví. La dureza del corazón, las maldiciones, las heridas, el difamar a otros, el descalificar al cuerpo de Cristo, el hablar mal de otro ministerio, el difamar al otro pastor, el hablar mal de tal persona, eso también nos va a descalificar. Simeón y Leví, pastores, es un llamado de atención para nosotros en el papel de esposos. Hermanos, recordemos que Dios solo exporta lo que funciona puertas adentro. Primero, nuestro primer llamado es ser esposos, ser padres de familia. Y nunca seamos duros ni crueles con nuestras esposas. Esposos duros, trato áspero. Pregunto, ¿dónde quedó el pacto de amarla, de cuidarla, de respetarla, de que sea mi compañerita eterna, de que sea esa mujer a quien dice la Biblia, dale honor como a vaso más frágil? Pastores que se pueden parar en los púlpitos, pero sus esposas lloran puertas adentro por el trato áspero. Simeón y Leví, el Señor dice, vas a ser quitado. Simeón y Leví es un llamado de atención para nuestro papel de padres, amados hermanos. Debemos recomponer nuestra vida y entender de que Dios, número 1, familia, número 2, y ministerio, número 3. El ministerio nunca estará arriba de la familia, porque el Señor nos va a preguntar, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Termino, mis amados hermanos. Yo les agradezco el haberme escuchado. ¿Sí? Alabo a Dios por este grupo y termino con estas palabras. Yo soy su amigo. Yo soy su amigo, hermanos. Yo soy de Ecuador, como les dije al inicio. ¿Y cuál es mi forma de ser en el cuerpo de Cristo? Después de ver tanta cosa en el cuerpo de Cristo, yo quiero y le pido al Señor, Señor, yo he pasado por muchas etapas en el cuerpo de Cristo. En 41 años he visto de todo, pero sí le pido algo al Señor. Yo quiero esa época de la unidad, Señor. Con los de que, como dice la Biblia, con aquellos que de corazón limpio buscamos al Señor. Yo soy su amigo, yo reconozco al cuerpo de Cristo. Yo reconozco al cuerpo de Cristo. Si aquí hay hermanos de diferentes trasfondos y denominaciones y ministerios, yo quiero que sepan que ustedes son mis hermanos. Yo soy su hermano, ¿sí? El pastor José Luna, el hermano Pepe, como me dicen mis hermanos de confianza, y ustedes me pueden llamar así. Y yo, hermanos, ¿cuál es mi forma de ser? Sencillo, sencillo. Los que me conocen saben eso. Si algún día ustedes me invitaran a algún lugar,
yo llego y eso sí, llego con mucho respeto. Y cuando me voy, cuando tomo el avión de regreso, me voy y me voy. Y me voy. Yo no soy de aquellas personas que me voy y después los pastores locales dicen, parece que el pastor que le invitamos está contactándose con gente de acá, está tratando de formar algo. Hermanos, yo estoy hastiado de eso en el cuerpo de Cristo, de esas traiciones, de gente a quien uno le abre las puertas y después tratan de hacer algo por debajo de la mesa. El pastor José Luna, el hermano Pepe Luna, no es así, mis amados hermanos. Y también yo quiero tener la amistad de ustedes, de que alguno de ustedes yo pueda tener esa confianza de decirles esto, hermano amado, que no me entere yo que estuviste en los Estados Unidos y que no me visitaste en Nueva Jersey, hermano. ¿Entienden? Esa relación yo quisiera con ustedes. Que ustedes puedan decir, hermano Pepe, mire, estoy aquí en Massachusetts, estoy en Nueva York, estoy aquí en California. Hermano, véngase este fin de semana. Quiero que predique aquí en mi iglesia, hermano. Por favor, visítenos. Quiero que traiga una enseñanza. Quiero tener una reunión, una cena de parejas con usted y que me bendiga. Hermanos, estoy abierto al cuerpo. Esa persona soy yo y espero encontrar esa clase de amigos porque yo reconozco al cuerpo de Cristo. Que Dios nos ayude para curar al cuerpo enfermo del Señor. El cuerpo de Cristo está herido, hermanos pastores. Que Dios nos ayude a curarlos. Amén. Gracias, hermanos. Los bendigo y bendíganme ustedes a mí, por favor. Gracias por esta oportunidad. Pastor, le doy el paso. Muchas gracias, hermano. Pastor Pepe. Sí, mi vamos hermano. a ser amigos. Ya somos, hermano. Ya somos. Pastor Pepe, después de esos dos hijos de Jacob, ¿quién continuaba? Después, la noticia más linda de todo esto es quién se quedó con la doble porción. ¿Quién, pues, pastor? No nos va a dejar picado ahorita, pues tiene que seguirla, pero ahorita tiene que cerrar. Judá y José, la Biblia dice. Amén, Judá amén. y José. Judá heredó el cetro, por eso se llaman judíos los israelitas. Judá, por eso el león de la tribu de Judá. ¿Sabe que si Rubén no hubiera caído, hoy a Cristo le llamaríamos el león de la tribu de Rubén? Pero Rubén perdió. Por eso es el león de la tribu de Judá. Judá se quedó con el cetro, Crónicas lo dice, y José se quedó con la doble porción. Por eso es que en las tribus de Israel se cuenta a los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Ellos tuvieron doble herencia. Qué bendición. Que Dios nos ayude. En el internet está, el hermano Salvador les puede enviar el enlace del seminario completo que dimos en Guatemala, que yo creo que es de bendiciones. Que Dios nos ayude. Tiene que darla, ¿eh? Amén, amén, amén. Hermoso comienzo, verdaderamente muy ilustrativo, muy actualizado, muy contextualizado lo que vemos y observamos dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Y creo que en este proceso de intercambiar nuestros ministerios, interrelacionarnos, vamos en un proceso de restaurar esa unidad que anhelamos. Amén. Esa restauración de nosotros, sobre todo los pastores. Si los pastores no nos unimos, ¿cómo se va a unir el pueblo, no? Tenemos que empezar con mucha humildad con nosotros y gloria a Dios por su ministerio, Pastor Pepe, que Dios le siga usando y nos dé oportunidad para seguir gustando de su ministerio acá en la plataforma y si Dios nos permite en una manera presencial también en las diferentes naciones que Dios nos puede estar interrelacionando. Así que vamos a invitar a Johnny Ortiz desde Ecuador, Quito, su paisano. Bendiciones. Interesante el tema, ¿no? Aunque llegué un poco tarde, no, me quedé como dormido porque estoy esperando una pastilla para mi terapia, para mi recuperación y el dolor me hizo dormir un poco y me desperté como si el Espíritu de Dios me dijo cosecha. Y era para escuchar esa palabra que muchas veces como pastores tenemos siempre esos tipos de problemas, pues, ¿no? Siempre el ego en cada uno de nuestras vidas hace que perdamos muchas bendiciones. El ser sencillo y humilde, tomando siempre las actitudes como
como esas mujeres que estuvieron frente a la cruz de Cristo, pues, ¿no? Que muchas veces fueron hasta el final, mientras que los discípulos estaban escondidos y asustados y dubitativos, pues, ¿no? Y cuando uno está parado frente a la cruz, hay el poder de la resurrección, porque fueron las primeras mujeres, primeras personas que vieron su resurrección, pues, ¿no? Y a veces nos falta eso, pues, no saber que todo este bagaje de cosas que pasan en el cuerpo de Cristo es por la falta de humildad, de sencillez, Amén. de saber y escuchar a otros, a pesar de que la verdad es Cristo, pero muchas veces nos creemos dueños de la verdad y no es así, pues, ¿no? Muy agradecido, Pastor Pepe, José, Amén. Pepe, está bien. por su palabra, por la palabra que Dios ha puesto, y saber que a Dios a todos, las 10 tribus las bendijo, pues, ¿no? Una más que otra, claro, porque de ahí venía la simiente, ¿no? Que es de Judá, pues, ¿no? Pero en sí, toda la humanidad quiere salvar Dios, no solamente aquel que está en el camino correcto, sino aquel que está perdido y desesperado y muchas veces en un camino que muchas veces no es el correcto, pues, ¿no? Y eso me da a entender que nosotros debemos ser parte de ese proyecto, de ese propósito. Y más como Amén. pastores nosotros debemos estar unidos y me da pena mucho de hablar de otros y aquellos que se creen apologéticos, ¿no? Respeto mucho eso, ¿no? Pero en sí la palabra de Dios, siempre Dios se defiende solo también, ¿no? Y siempre Dios tiene siempre ese respaldo que es su palabra, pues, ¿no? Pero de ahí esas corrientes que muchas veces pasa y que está metido en la iglesia hace que nosotros también tengamos esa cuestión de tornar nuestro corazón a Él para que esa sencillez de poder también enseñar al otro en una situación de no pelea, sino más bien cuando es la palabra, enseñar, así como hace el pastor Pepe también, José, pues, ¿no? Pastor Heredia, pues, ¿no? Que por lo general todos pasamos por ese tipo de problemas, ¿no? Siempre nuestro corazón siempre se desvía como ministro de Dios y seguir este proceso a veces es hay que rendirse completamente. Yo me rindo a los pies del maestro, me rindo a los pies de Cosecha Gracias, y Johnny. soy su servidor, soy sus servidores. Gracias por esa palabra y bendiciones para todas las naciones aquí representadas en los ministros de Dios. Gloria a Dios. México, Vamos a Perú, compartir Argentina y muchas gracias, ¿no? La paz gracias sea con ustedes. con el pastor Daniel Aguilar de México, Morelos. Morelos estás, ¿no, pastor? Bueno, del Puritito, México. Dale, dale. Buenas noches. Buenas noches. Ya no digan qué milagro. Pues he estado trabajando aquí en el consultorio y además he estado yendo al centro de habilitación y ya me están absorbiendo más tiempo de trabajar con los muchachos y con señores, ¿no? Llegan señores al centro de habilitación, consumo de drogas y alcohol. Bueno, lo que estaba comentando, pastor, me llamó la atención acerca de cómo, bueno, el Señor va a separar, ¿no? Entre las ovejas y unos dicen que los cabritos, ¿no? Entre los que son luz y los que son tinieblas. Además hay una profecía que aún Dios siempre va a descubrir quién realmente le sirve y realmente quién no le sirve. Y de la amistad en cuanto a personas que no comparten con nosotros la fe, sí, asociarnos con gente que no tiene, eso es cierto, en cuanto a asociarnos, en cuanto a filosofías, sí pudieran hasta desviarnos, ¿no? Gente que no comparte la unidad en la visión, eso que usted habla, pastor, como teniendo una visión que Dios nos ha dado y vienen otros a pisotearla,
o sea, con la pisotean, pues con el pecado se lo mencionaba. Entonces, el problema que siempre manejamos los pastores, de que pues a todos los apapachamos y no, porque sí vemos que a veces empiezan a murmurar, empiezan a dividir el rebaño. Y aquí nos pasa con la alianza. Aquí a veces el problema es que se llevan, hay pastores que se quieren llevar a otras ovejas de otro rebaño, disimulan que porque esa oveja está según ahí distanciada, y ahorita apenas tenemos un problema que estamos tratando de un pastor que dice que no, que se justifica que la persona a cual está oveja de otra pastora, que no, que la encuentra ya, la encontró desahuciada y que la recogió. Le digo, no, pero la recogió dentro de 4 paredes, dentro de la reunión de la Alianza de Pastores. Y ahí estoy una hora convenciéndolo de que no puede romper con los protocolos, o sea, no puede pasar por encima de la autoridad. Y dije, tú menosprecias, le dije a ese pastor, tú menosprecias a las autoridades. Y para no alargarles, pastores, apóstol de Heredia, le dije, es que tú no amas a los pastores. O sea, a nivel pastor, a nivel de la asociación de pastores, hay gente que no las va, nos las dicen por ahí los chavos, nos las van a hacer, ¿no? Nos van a poner en problemas porque yo no lo había visto así. El día que la pastora que me dijo, oiga, pastor, me está generando problemas el pastor de la alianza. Digo, pues esto sí calienta. Esto sí es grave porque ya no nos respetamos entre nosotros. No respetamos al rebaño. Se nos hace fácil pasar por encima y no dialogar con los demás. Oiga, pastora, hasta un momento respetando el protocolo. Oiga, pastora, platiquemos acerca de esta oveja. Yo ya oré por ella, pero quiero que nos pongamos de acuerdo y estoy a su disposición. Y eso le cuesta trabajo a muchos, ponernos a disposición de otros siervos, ya, y que nos presiden también. Pues bendiciones, pastor, por el tema, y eso yo lo estaba aplicando ahorita de lo que usted estaba comentando, pero a nivel pastores, de cómo también hay gente que viene a la alianza, pero no comparten con la visión de unidad. Y pues como usted menciona, ¿no? Ni coman con ellos. Pues sí, porque pues andan robando ovejas, practican el avigiato, son cuatreros. Gracias, Pastor Daniel, gracias. Gracias por estar con nosotros, gloria a Dios. Pastor Julio Barrera. Estamos aprendiendo. Bienvenido, Dios te bendiga. Gracias, pastor, gracias. Le cuento que no pude escuchar la ponencia del hermano, tuve mucha dificultad para poder conectarme. Entonces, pero escuchando a los pastores, creo que han estado hablando alguna situación tocante a la ética o algo así, ¿verdad? Entonces, realmente esto me lo pasó el pastor Adrián, ¿ya? Él fue que me hizo la invitación. Y pues tratábamos de ingresar porque me pidió una clave, hasta que finalmente pusimos ahí a monear y bueno, gracias a Dios logramos ingresar, pues ya la mayor cantidad, ya escucha nomás cuando el hermano hablaba de una pregunta que le hacían tocante a las tribus que finalmente, digamos, quedaron, ¿no? ¿Ya? De las cuales deriva hoy en día el nombre del pueblo judío. Eso es la parte que escuché, pero no escuché la parte más medular de esta charla. Y no sé si esta charla la están dando continuamente o de tiempo La en estamos tiempo, ¿no? grabando, pastor, para hacerse la llegada, no se preocupe. Ah, perfecto, pastor. Está bien, entonces, ahí de esa manera, pues, para poder, Gracias. digamos, sacar un provecho, ¿no? Pero si el tema es justamente la postura, la ponencia de los pastores el día de hoy, si me permite compartir algo, ¿no? Yo creo que ahora en este tiempo los pastores lo que más tenemos que hacer es una conciencia de la responsabilidad que tenemos que nosotros rendir cuentas
¿sí? Porque la Escritura, no sé si por allá ustedes celebran el Día del Pastor en el mes de octubre, acá lo celebramos nosotros en Ecuador en el mes de octubre. Lo practicamos el último domingo del mes. Entonces, el mensaje que justamente tratamos era sobre el rol del pastor, ¿no? Pero ¿cuál es la responsabilidad más grande? Y es un pastoreo de salvaguarda. Ese fue el énfasis, ese fue el enfoque, ¿ya? El verdadero pastoreo, el verdadero pastoreo es el pastoreo de salvaguarda. O sea, hoy por hoy se ha cambiado mucho, mucho. O sea, lo que escuchaba hace un momento al siervo que me antecedió, ¿no? Son experiencias tristes. O sea, cuando alguien no ha aprendido realmente lo que es el valor, la importancia de responder en base al llamado, ¿no? La asignación que Dios le ha dado a uno. Como pastor, somos llamados justamente a pastorear, o sea, a guiar, a cuidar una grey, ¿no? Obviamente, respetar la grey ajena. Y si en algún momento alguien viene de una grey ajena, entonces es el momento para más bien ayudar a esa persona, pero poniéndose de acuerdo con el pastor. Entonces, ustedes tienen que haberle pasado que hay situaciones a veces que se vive con una persona, pero como no hay esa relación, no hay esa comunicación de pastores, viene alguien, porque también esto pasa, pastor, sale de una congregación, va a la otra, y como acá él no quiere rendir cuentas, él no quiere alinearse ni nada, entonces se va por acá y los pastores tienen a veces esta falta de ética y comunicación para, siendo que ya averigua que esta persona viene de X congregación, por lo menos tener la delicadeza de llamar al pastor y decirle, pastor, mire, aquí está el hermano Pedro, ¿ya? Y el hermano Pedro, él me manifiesta que él, pues, digamos, tenía una discrepancia, qué sé yo, allá. Entonces, me gustaría conversar al respecto para ver cómo podemos ayudar al hermano Pedro. Entonces, si eso se hiciera, ¿no? ¿Cuántas cosas cambiarían? Porque no se trata, hermanos, eso debemos de hacer conciencia. No se trata que las ovejas son nuestras, no son nuestras. Las ovejas son del Señor. Sin Amén. embargo, somos responsables sí por la asignación donde Dios nos puso. Entonces, si nosotros tomáramos más en consideración esa responsabilidad, bendiciones, Pastor Johnny, un gozo saludarte. Entonces, si tomáramos más en cuenta esa alta responsabilidad y que vamos a rendir cuentas al Señor, la Biblia dice que Jesús es el príncipe de los pastores o es el pastor de los pastores. A veces se nos olvida eso, pastor, se nos olvida. Entonces, las ovejas no son nuestras. ¿Y por qué digo yo que el verdadero pastorado es un pastorado de salvaguarda? Porque el momento que Dios te encomendó esa vida, esa familia, esas ovejas, o sea, si realmente nosotros nos llamamos pastores, entonces tenemos que hacernos responsables por esas personas. Queremos que ellas se sometan, queremos que ellas obedezcan, queremos que ellas se alineen, pero nosotros tenemos que ser los primeros, pues, en enseñarle esa Amén. valoración a las personas. Entonces, pastor, este es mi aporte, ¿no? Gracias, Para gracias. hablando, ¿no? Qué lindo, qué Para que lindo, qué podamos lindo. llevar mejores pastores, ¿no? Gracias, pastor, por la oportunidad. Gracias, gracias, porque cada contribución de sus comentarios nos edifica mutuamente y aprendemos mutuamente de todos nosotros, ¿no? Ya que el tema quiere aflorar eso, ¿no? El compartir en unidad en el espíritu, ya como pastores, nos vamos aprendiendo unos de otros. Gracias a Dios por eso. Voy a invitar a la hermana Rosa, colombiana, que radica en California, misionera Rosa Rodríguez. Adelante. Hola, Rosa. Hermana Rosa. Bueno, ahí está. Tu micrófono, Rosita. Tu audio. Tu audio, Rosita, para escucharte. Ahora sí. Se volvió a apagar. Ok, Ahora sí. ¿ya? Ya, listo. Adelante. Ok. Buenas noches a todos. Realmente
Estoy contenta, agradecida con el Señor por esta ponencia, porque es una gran verdad lo que decía el ministro, de que alguien de pronto se lleva una oveja y dice, me la encontré en el parque, pero ese parque tiene 4 paredes. Entonces, pues coja la ovejita y llévela a su iglesia. Si uno se encuentra, digamos, una gallina por cambiar de animal y se la encuentra y sabe que es de su vecina, no la va a echar a su olla, sino va y se la lleva a la vecina. Entonces, lo mismo sería la actitud de un correcto pastor. Mucho menos ir de invitado y robarse lo que más pueda. Eso no está bien. Eso ha sucedido, sucede y sucederá. Pero si estamos aquí, estamos aprendiendo eso, precisamente lo que nosotros no debemos hacer, lo que estamos viendo en otros lugares. Y esa división en cuanto hablaba también de la división de los pastores, que cada uno en un tiempo lo que decía es verdad. Yo soy del tiempo de Gigi Ávila también, y Jorge Raskin, y bueno, todo este grupito que eran 4 poderosos, tremendos predicadores evangelistas. Y era una unidad tan bonita que no había eso de qué denominación es o no sé qué, sino era unas campañas de unidad, pero de maravilla. Y hoy día se ve tanta división. Dios no hizo un cielo para cada denominación. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a aspirar llegar a donde queremos llegar? Por lo que ha sido nuestra lucha de tantos años. Y llegar a estas divisiones, no. Lo que sucede es, para mí, que el enemigo usa eso. ¿Para qué? Para agarrar, ese sí que roba de todo lado. Entonces, eh, ¿para qué? Para hacernos dudar, para hacernos pelear, para hacernos todas estas discrepancias. ¿Para qué? Para él agarrar y agarrar y agarrar para su bolsa. Y a la hora de la hora nosotros, os digo, después de perseverar tantos años, perderse, eso no sería justo. Entonces, pues bueno, Dios nos dé sabiduría, luz y que podamos ser fieles al reino de Dios y al dueño de todos los grupos y podamos llegar al final donde queremos llegar, donde Dios nos quiere llevar. Dios Gracias, les Rosita. bendiga. ¿Dónde está el Percy Romero desde Tacna? Wow. Al Perú, al último, es de la frontera ya, ¿no? Amén. La que está pegadita con Arica, creo, Chile. Percy, Ciudad buenas noches, heroica. bienvenido, pastor. Buenas noches, pastores. Gracias, pastor. Sí, escuché todo. ¿Qué les puedo decir, pues, pastores? Pero lo que puedo compartir más bien es algunas experiencias que pasé en el cuerpo de pastores. ¿Desean oír? Amén. Amén. Buena. Porque enseñar ya, pues, ¿no? Mm, Bueno, hubo un tiempo que estaba ahí en la confraternidad de pastores, estaba de vicepresidente y habían pastores nuevos, pastores ya pues entre comillas, digamos, antiguos. Y ahí estábamos pues en las reuniones, ¿no? Y uno entra pues y, bueno, yo era nuevo ahí en ese entonces. Y uno entra pues y ve pues los rostros, ¿no? Y había pues enojo,
yo noté que había problemas ahí. Para no estar así bueno, de frente, ¿no? Vi problemas, vi falta de perdón, juzgamientos y bueno, todo lo que han hablado ahí, lo que ya se describió anteriormente, ¿no? Y con otro pastor nos reunimos, le decimos, ¿qué hacemos? Digo, veo desunión, veo falta de perdón, juzgamiento, ¿qué hacemos, pastores? Oremos, pues hemos orado, pues, ¿no? Y el Señor quiere, ¿eh? Dios, el Espíritu Santo, el Señor quieren. No es necesario pensar tanto. Entonces agarramos, hicimos una reunión y bueno, pues dijimos, no, invitamos a los pastores que tienen algún problema con otro pastor. Eh, basta que clarito se nota cómo se miran en diferentes no, ángulos. Ya pues se notó, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene usted? Eh, comenzaron a hablar, pues. Comenzaron a hablar y ya pues los invitamos pues, al perdón. Había dureza de corazón, muchos años de lastimaduras, muchos años. Eh, conversamos y le dijimos, bueno, pero eran siervos, ¿no? Siervos, o sea, obedecían. A mí me gustó mucho lo que dijo un pastor, dijo así, tú me has ofendido mucho, le dijo, porque estaban frente a frente, ¿no? Yo, cuando era hermano, yo te dije, no votes a mi familia, no votes a mi esposa ni a mis hijos, pero no me hiciste caso. Yo sí, yo de rodillas te he pedido, vótame a mí, pero no a mi esposa ni a mis hijos. Pero los votaste, dice. Yo escuché eso, fue bien duro oír eso, ¿no? Y dijo algo más, pero yo he decidido perdonar. Y le dijo, no, te perdono. Y te pido perdón porque han dado un buen tiempo juzgándote, enojado contigo. Se han abrazado, pastores. Amén. Se han puesto a llorar como dos niños. Gloria a Dios. No vi tanto Dios. Y se movió un fluir ahí en todos los pastores, ¿eh? Se pidieron perdón. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a visitar a pastores que no vienen, pues yo no sé por qué no vienen, soy nuevo en esto, digo. No sé por qué no vienen. No, que están enojados, ¿por qué? Digo, bueno, porque han habido problemas. Hay una que tiene una congregación grande, dijo que se había enojado porque todos los pastores habían hablado mal de ella por cuestión del diezmo. ¿Y qué pasó? Pues realmente, dijo. Mejor ahí explicamos delante de ella. Vamos a buscarla, pues vamos. Fuimos, pero ¿no? Habían 2, 3 pastores que tenían corazón del Señor. Sin ánimo de juzgar, no estoy diciendo eso, sino de restaurar, ¿no? Vamos, fuimos, visitamos pues, a la pastora, ¿no? Su hija también es pastora. Y se asombraron de que estemos ahí, pues, ¿no? Éramos algo de 15, 18 pastores. Y habló el pastor, pues el presidente de la confraternidad habló, mira, pastor, su comadre había sido. Todo esto ha surgido de que tú le dices, cuando empezaste tú, por la radio y por todos los medios has pedido el diezmo. Y el diezmo es para cada iglesia, pues para cada pastor. Tú no puedes pedir el diezmo, dijo, ¿no? O sea, lo que pasó es que había habido falta de comunicación. No le dijeron a la pastora, pues no, mira, pastor, esto está pasando, estás incomodándonos a nosotros, ¿cómo vas a pedir el diezmo? No, ya era cuestión de hablar. O pide ofrendas, pues, pero no el diezmo, pues le dijeron. Y ahí me enteré todo eso, pues, ¿no? Le pidieron perdón, pero hubo algo ahí, ¿no? Dijeron, entiendo que han hecho un esfuerzo por venir y no voy a despreciar esto, dijo la pastora. Así que los perdono y todo. Pero seguía la herida, pues, ¿no? Seguía la herida en ese momento. Y ahí le digo, Señor, y ahora es momento de pedir, de restaurar. Ya se había pedido perdón, ¿no? Bueno,
pastores hablaron mal, acá hay nuevos pastores que ya levantamos todo esto, ¿no? Bendecimos todo a usted, pastor, levantamos todo, y nuevamente hubo un derramamiento ahí. Gloria a Dios. Perdón, abrazamos, todo bonito, bonito. Fue un momento de, no sé, la gracia de Dios se derramó ahí. Amén. ¿Vamos a hablar o actuamos? Un corazón dispuesto, varios corazones dispuestos. Gloria a Dios. Luego, en otras reuniones vi que se acusaba, ¿no? Un pastor se fue contra otro pastor, y justo lo de la inmoralidad que está hablando el pastor, ¿no? De Guatemala. Y habló pues sobre eso. Pero pastor, eso ya pasó hace tiempo. Pero es un pastor, dijo, pues. Mira, me dijo, Percy, tú no estás en mi iglesia, tú no tienes esos hermanos, me dice. Pero tú crees que yo me siento bien cuando esos hermanos se quejan delante de mí y me dicen que él sigue, bien, sigue siendo pastor y estuvo conmigo y me engañó su padre, su madre y la hermana se quejan, me dice. Tú sabes lo que a mí me duele. Santo Dios, no, yo no había visto eso, pues. Así que los reuní para los dos, ¿no? Y no quisieron dar su brazo a torcer. O sea, el otro no quiso pedir perdón, el otro no quiso perdonar, y bueno, pues, y pasó el tiempo y no hay que juzgar mucho porque el que habló mucho cayó en lo mismo. Eh, lo digo objetivamente, ¿eh? Acá no estoy chismeando ni nada, objetivamente. Me sirve de lección para mí también. No, no hay que juzgar. Entonces, si quieres hablar, hazlo con un espíritu de restauración, pero no con el otro espíritu, ¿no? Que no es de Dios. Y no se pudo hacer mucho ahí. Supongo que, bueno, Dios tiene tratos con cada uno, ¿no? Donde tú no quieres, pues te pones como una roca, Dios te trata, pues hasta que te humilla. Y ahí recién, ¿no? No sé, ya pues es trato de Dios. Luego tuvimos otras reuniones y había necesidad entre los pastores. Había mucha necesidad en ese entonces, ¿no? Vamos a orar por X pastor. Ya pues digo, pero si sabemos que tiene necesidad, digo, ¿qué tal si llevamos algo? 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, 1 kilo no sé de qué, de papa, no sé, digo, pongamos cada uno. Hagamos una canasta y vamos. ¿Tiene necesidad de orar, pastores? Le digo, sí, oramos. Pero con la oración, ¿usted cree? Le digo, ¿cree usted que podemos satisfacer esa necesidad física que ahorita tiene? No tiene alimentos, digo, no tiene un dinero. Bueno, unos dijeron sí, otros dijeron no. Pero al final se le llevó, pues, ¿no? Se le Gloria a llevó. Dios. Amén. Amén. Otro aspecto ahí dentro de toda esta experiencia fue el problema de los estatutos de la organización. Yo llegué cuando ya los estatutos estaban hechos, pues. Y esos estatutos tienen bastantes puntos, pues, donde te disciplinan y tienes que sujetarte, pues, a todo, ¿no? Por ejemplo, tuve una reunión, ¿no? No pudo venir una pastora, que era miembro de la confraternidad, de la directiva. Vino el esposo. El esposo no puede estar. Chispas, dije yo, bueno, pero está diciendo que está viniendo en vez de su esposa. Ya, pero tiene voz, pero no voto. Bueno, la verdad, no, yo, pastores, no tengo el estatuto, digo, pero revisemos la Biblia, digo. ¿No dice Dios que hombre y mujer son uno solo? ¿Por qué estamos haciendo la diferencia, digo? La disciplina, no sé, había muchos puntos, la verdad. Yo particularmente vi mucha dureza en el estatuto. Legalismo. ¿Y te vas a dejar guiar por el estatuto o por la palabra de Dios? Bueno, no lo quiero aburrir, pastores, eso puedo compartir. Gracias, pastor, gracias. Gracias, pastor Percy. Verdaderamente, a la luz de la palabra, no acontece todo lo que estamos
recibiendo la exposición, ¿no? Se ve en el cuadro de la interrelación de las denominaciones, los pastores, las fraternidades, y tenemos que estar en todo ese proceso de misericordia, de restauración, de levantar al caído. Somos todos vulnerables, ¿no? Nadie sabe todo y por eso somos un cuerpo, ¿no? De ayudarnos mutuamente, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, siempre si ayudamos a otros, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Si estamos bendiciendo a otros, nos bendecimos a nosotros mismos. Voy a invitar al Amén. pastor Alberto Morales de Texas. Ahí, Alberto. Pastor, a ver si me da ahorita la palabra a mí. Bueno, hermana Ilalí, adelante. De México, Estoy Distrito esperando que me la Federal. dé. Primero son las damas. Adelante. Bienvenida. Dios le bendiga, pastor. Yo soy la pastora Idalí de la Ciudad de México. Me presento. Es un gusto conocerle y saber que todavía hay gente genuina y gente que predica lo que es la doctrina sana. Porque todos hablamos de una doctrina sana, pero a lo mejor no la ejecutamos como debería de ser. El punto que usted tocó de que tenemos que volver a las sendas antiguas, eso es verdad. Y restaurar los muros caídos. No podremos entrar a una nueva tierra si no entramos en realidad a los principios de Dios. No nos volvemos a las sendas antiguas. Son muy marcadas, pero ahorita nosotros vamos contracorriente. ¿Por qué? Porque el fluir de Satanás y las tinieblas está en un mover de un movimiento rápido. Los tiempos son cortos y aparte Satanás está agilizando muchas estrategias. Por lo tanto, nosotros cuando volvamos a las sendas antiguas, Dios nos dará victorias muy continuas y muy seguidas. Cuando nosotros estemos restaurados y empiecemos, como decía el pastor, a perdonar a otros, aún a los que nos han ofendido, a aquellos mismos pastores que nos han discriminado, nos han hecho a un lado. Por ejemplo, yo como mujer me he tocado con muchos pastores que me han discriminado, pero eso para mí no es motivo de desistir a Cristo, al contrario, tengo más fe, tengo más valentía cada vez en el nombre de Jesús. Ellos no saben que las mujeres somos instrumentos en esta tierra. Aquí en mi país hay mucho machismo, los hombres son los que se caracterizan como las cabezas, sí, pero la palabra es clara, ¿verdad? Es la cabeza, pero la mujer tiene que estar sujeta a un hombre que esté sujeto a Dios y que esté derramando continuamente la gloria de Dios sobre él, en el nombre de Jesús. Yo creo todo eso y los principios, las autoridades. También por eso a veces la gente percibe que no es bueno sujetarse a una autoridad porque ve los testimonios que tenemos como pastores. Eso es otra cosa. Algo que quería comentar también es algo que a mí me ha pasado. La iglesia que Dios me mandó a levantar es una iglesia de guerra espiritual y de liberación. Hace 15 días llegó una mujer con un espíritu de muerte. Ella literalmente venía muy mal, muy mal. Y Dios me usó para ayudarle en el nombre de Jesús y ministrarle. Ella se congregaba en otra iglesia. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay veces que nos dividimos porque los pastores no tenemos el mismo llamamiento. Hay pastores que creen en la guerra espiritual, hay pastores que creen en la liberación, hay otros que no creen. Entonces esta mujer se congregaba en otra iglesia, pero realmente pues ahí el pastor no oró por ella ni nada, el pastor no identificó lo que yo identifiqué. Y esta persona pues decidió quedarse aquí. Bueno, entonces yo como le digo a ella, ¿sabes qué? Vete de aquí, vete de aquí. Si ella encontró una libertad aquí, cosa que no encontró allá en la iglesia, o el pastor no tiene el llamamiento de liberación o no cree en la liberación. Son cosas que se tienen que tocar muy específicamente, ¿sí? Cuando hay personas que se contaminan, a mí también me pasó que entraron tres mujeres a contaminar a una persona que estaba muy cerca de mí. Y estas mujeres
tenían contaminación de brujería. Contaminaron a esta mujer y se la llevaron. Yo dejé que se fuera ella, pero después la mujer empezó a hablarle a la iglesia, a los congregantes de la iglesia. Entonces yo les dije a los congregantes, ¿saben qué? Hay una situación así, así. Si ustedes quieren tomar la llamada, pues es bajo su responsabilidad. Hay veces que yo como pastora, yo les avisé a ellos, ¿por qué? Porque ella ya estaba contaminada y lo único que quería era sacar a la gente de la congregación. Entonces, yo me vi en la necesidad de decirlo ante la congregación. O sea, hay puntos que sí se pueden decir, ajá, y todo eso. Me dijo Dios a mí, déjala que se vaya, tú quédate quieta, tú no digas nada y espera en mí. Entonces, hay circunstancias que pasan, ajá, que en realidad uno no puede dejar morir a la gente. A mí me llegan muchas personas que están trabajadas con brujería, hechicería, y no que le digan, no, vete a tu iglesia, tú aquí no puedes estar, vete de aquí. Sí, entonces, ¿cómo le digo? Si Dios la mandó para ser levantada de esa situación, pues yo no puedo negarle. Yo le dije a ella como usted quiera y ella me dijo, no, yo me quiero congregar aquí. Entonces, en este aspecto, pues sí encontró ahí su liberación, pues yo le doy gloria a Dios. No, ahí no, yo no estoy robando ovejas, más bien Dios la llevó a un lugar donde podría encontrar su sanidad, su liberación. Entonces, hay puntos que con nosotros como pastores maduros tenemos que entenderlos y desglosarlos, porque el cristiano herido y enojado es peligroso. Es lo que yo me he encontrado. Un mundano es menos peligroso que un cristiano herido y enojado, porque el mundano no sabe la magnitud y no conoce a Dios, pero el cristiano ora en el nombre de Dios para maldecirte, y eso es peligroso. Entonces, yo me he encontrado esa situación, porque yo le digo a las personas, la vecina de enfrente maldice y Dios la perdonaría porque no conoce de la palabra, pero un cristiano que ya conoce y maldice a los pastores, maldice a la congregación, yo me he encontrado con esa gente y la gente es peligrosa cuando sale de la iglesia porque se vuelve con una ira, con un coraje y le pide a Dios, Señor, castígala, que el Señor, que le vaya mal. O sea, ¿cómo? ¿A qué Dios le está pidiendo? ¿A qué Dios? La gente cuando sale de las iglesias se quita la sintonía y cuando sale enojada la gente, airada, la sintonía de Dios se distorsiona. Se distorsionó. Si esa mujer decía que Dios le hablaba, ya se distorsionó la voz. Ya no puede ser la voz del Espíritu Santo, ya puede ser otra cosa. Entonces, hay muchos puntos que yo le sugiero, pastor, lo invitamos, bueno, si me permite el apóstol Heredia, compártanos, desglósenos, por favor, más temas en el nombre de Jesús para que nosotros podamos estar en esta comunión con Dios constante. Ajá, un tema muy hermoso sería la división que entra a las iglesias. ¿Por qué causa entran las divisiones? A ver si Dios quiere que usted nos exponga otra vez, primeramente Dios, y yo le ofrezco mi amistad y acá cuando venga a México, acá tiene un lugar a donde pueda venir a predicar, pastor. Dios bendiga mucho su vida y la vida de su esposa y de toda su familia. Bendiciones en el nombre de Jesús. Bueno, gracias, Wow. pastora Idalí. Gracias, muchas gracias. Alberto, Gracias. por favor. ¿Está bien tu comunicación, Alberto? Alberto Morales. ¿Dónde está? A ver, Adrián Espinosa, adelante. Tu audio, Adrián, no se escucha. Ya. Ahora sí. Ah, ok. Qué bendición. De Perú. De Jerusalén. De Jerusalén. De Jerusalén a las naciones. Buenas noches. Aquí con personas honorables y conexiones divinas. Gracias por la vida del pastor Salvador Ñáñez.
de la República de Guatemala y también por el pastor José Luna. Gracias. Y muchas gracias, pastor, por la palabra. Y me ha hecho recordar, casi coincidimos con todo el itinerario que venimos desde la cantera de I. Ávila. Aquí hemos tenido en Perú con I. Ávila ayunos, campañas, y lo que usted dice es verdad, ¿no? Cada ministerio aportaba ahí, ¿no? Cerraron todas las iglesias para la campaña de I. Ávila aquí en Lima. Cerraron las iglesias, que eso fue un avivamiento. Se llenó el estadio y por más de 20 días. Y yo creo que hoy el Espíritu Santo está trayendo esta fraternidad pastoral, porque dice Joel 2:28 que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, ¿no? Y la obra de Dios, como hemos visto el corazón del pastor José Luna, ¿no? Tuve la bendición de escucharlo ya anteriormente. El pastor Salvador me mandó el audio, y ese corazón pastoral que tiene pastor José Luna es de gran bendición, ¿no? Así nomás no se encuentra. No lo he visto mucho en estos 40 años, por la gracia de Dios. Cuando lo escuché, la primera vez me tocó profundamente. Dije, wow, yo quiero conocer a ese hombre de Dios, ¿no? Quiero conocer a esa persona en vivo y en directo. Y ahora he podido escucharlo y ver, ¿no? Ese corazón pastoral de unidad, ¿no? De unidad, y en la cual nos contagia, ¿no? Nos fraterniza esta noche y nos da un modelo de cómo poder celebrar y poder llevar a cabo esta fraternidad pastoral, ¿no? Somos amigos, somos un cuerpo. Yo creo que nos necesitamos, ¿no? Necesitamos ser mentoreados, necesitamos ser pastoreados. Y por eso, Pastor José, gracias por la palabra, gracias porque es parte de Cosecha, es parte de este ministerio, y lo vamos a tener siempre, y somos una familia, ¿no? Yo creo que hay que celebrarlo, esto hay que celebrarlo porque esto apenas es el comienzo. Hay que trabajar más en esta unidad, hay que poder estar dispuestos, ¿no? Como dice, para terminar ya, Efesios 4:1 dice solícitos. Y la palabra solícitos ahí significa doble voluntad. No basta mi voluntad, es doble voluntad, ¿no? Como en esta noche, ¿verdad? Hemos tenido doble voluntad para estar aquí, escucharnos, tener un espíritu de aprendizaje. Eso es todo, hermano. La pastoral, eso es todo. Es escucharnos y tener un espíritu de aprendizaje, aprender. Yo estoy aprendiendo todos los días, acá aprendiendo, ¿no? Y ahora más que nunca. Y así que yo estoy gozoso, alegre, feliz de escuchar este mensaje que no se oye así nomás, ¿no? El corazón pastoral que el pastor José Luna nos transmitió, ¿no? Nos impartió esa pastoral en la que debemos vivirlo, ¿verdad? Y eso yo creo que todos hemos podido percibir, todos hemos podido estar en esa conexión divina y respetarnos, ¿no? Respetarnos, sabiendo que hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones y hay diversidad de espíritus, ¿no? Cada uno tiene su asignación, ¿no? Cada uno, y somos un cuerpo maravilloso, ¿no? En la diversidad, unidad. Bendiciones, shalom. Gracias, Pastor Adrián. Quiero invitar al Pastor Salvador, amén, para ir cerrando esta reunión preciosa. Gracias, Pastor Heredia. Solamente una sugerencia. Si hubiese la oportunidad para que el Pastor José Luna nos comparta por qué razón Judá fue escogido para tomar esa
esa bendición que perdió Rubén. Sería muy bueno, muy edificante. Solamente quiero dejar un versículo en 1 Corintios capítulo 11, verso 29. Dice el apóstol Pablo, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, nos urge discernir el cuerpo de Cristo Jesús. Un fuerte abrazo, pastores, y gracias, Pastor José Luna, por su tiempo y compartirnos la palabra.